Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos una vez más por aquí, vibrando con las noticias más jugosas y las primicias que hacen que el corazón de la industria del entretenimiento lata aún más fuerte. Hoy, amigos míos, venimos cargados de una información que, créanme, va a hacer que muchos de ustedes se levanten de sus asientos, con los ojos brillantes y una sonrisa de oreja a oreja. Especialmente para aquellos que crecieron, suspiraron y se enamoraron perdidamente de la chispa que desprendían en pantalla Can Yaman y Demet Özdemir en la icónica serie Erkenzikuz. Sí, han leído bien. Lo que tanto esperábamos, lo que se rumoreaba en cada rincón de Internet, lo que miles de fans deseaban con una fuerza casi mística, parece que finalmente se ha materializado. Y no estamos hablando de un simple saludo cordial en una gala de premios, ni de una foto casual compartida en redes sociales. Estamos hablando de una confirmación en vivo, directa de la fuente, que ha sacudido las bases de la industria y ha puesto a todos a soñar despiertos. Can Yaman, el carismático protagonista que nos robó el aliento a tantos con su interpretación de Candy Beat, ha confirmado, nada más y nada menos que en una transmisión en vivo ante miles de sus seguidores, un reencuentro con nuestra adorada Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de esta bomba noticiosa que, como era de esperar, tiene a las redes sociales ardiendo en un torbellino de emoción y especulación. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este apasionante misterio y la pura emoción que esto desata, les hago una invitación muy especial, un recordatorio que sé que muchos aprecian. Si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Activen esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Les aseguro que tenemos muchas cosas interesantes preparadas para ustedes, y esta noticia es solo el comienzo. Imaginen la escena, una transmisión en vivo, probablemente una entrevista para algún medio digital o un evento virtual que congregaba a cientos de miles de fans. Can Yaman, conocido por su arrollador carisma, su espontaneidad contagiosa y esa mirada que desarma, se encontraba frente a sus seguidores, respondiendo preguntas, compartiendo anécdotas, como es habitual en él cuando se conecta con su público. Y entonces sucedió. El momento que todos estábamos esperando, el susurro que recorría los chats, la pregunta que miles querían hacer. Alguien, con el coraje que todos compartíamos en el alma, lanzó la pregunta del millón: ¿ha vuelto a ver a Demet Özdemir? La expectativa en ese instante debió ser tan palpable que se podía cortar con un cuchillo, ¿verdad? Millones de ojos fijos en la pantalla, esperando cada gesto, cada microexpresión, cada palabra que saliera de su boca. Y Can, con esa sonrisa que tanto amamos, esa mirada que a veces parece esconder mil historias y aventuras, confirmó lo que para muchos era un sueño anhelado, una quimera que parecía cada vez más lejana, sí. Se reencontró con Demet. Por supuesto, Can, fiel a su estilo y quizás a las convenciones de la industria, no dio muchos detalles. Y ahí es precisamente donde entra nuestra labor de detectives de la farándula, de entusiastas seguidores que disfrutan desentrañando los misterios que rodean a sus ídolos. Pero la simple confirmación, el hecho de que lo dijera en vivo con esa naturalidad que lo caracteriza, le da un peso enorme a la noticia. No fue un rumor de pasillo, no fue una filtración anónima. Fue una declaración directa, un regalo para su audiencia. Ahora, ¿qué implica este reencuentro para todos nosotros? Primero pensemos en la conexión que existía entre Can y Demet en Erkenzikuz. Su química en pantalla era algo que trascendía la ficción. Era evidente, era magnética, era la razón fundamental por la que la serie se convirtió en un fenómeno mundial. La historia de amor de Candy Beat y Sanemayt nos conquistó a todos, nos hizo creer en el amor a primera vista, en las segundas oportunidades, en que los opuestos se atraen y se complementan. Y sus protagonistas, con su talento innato, su entrega y esa complicidad que irradiaban en cada escena, fueron la clave de ese éxito arrollador. Después de la serie, sus caminos, como suele suceder en el mundo del espectáculo, se separaron, al menos públicamente. Cada uno siguió con sus proyectos, sus carreras, sus vidas personales, y aunque siempre hubo preguntas y esperanzas latentes de un reencuentro, las oportunidades parecían esquivas, perdidas en el laberinto de agendas apretadas y compromisos profesionales. Por eso esta confirmación de Can en vivo es un bálsamo para todos los fans que añorábamos verlos juntos de nuevo, aunque sea en un plano personal, simplemente como amigos que compartieron una experiencia inolvidable. Pero, ¿dónde y cuándo fue este reencuentro? Aquí es donde el misterio se intensifica, y donde nuestra imaginación se dispara.
Can Yaman, como bien sabemos, es un ciudadano del mundo. Se mueve por diferentes países con proyectos en Italia, en Turquía, y ahora con su emocionante incursión en producciones internacionales que lo han llevado a Hollywood y a otros escenarios globales. Demet Özdemir, por su parte, también ha estado muy activa, cosechando éxitos recientes en la televisión turca y con planes a futuro que la mantienen en la cima de la popularidad. ¿Se cruzaron en algún evento oficial? ¿Fue algo planeado con antelación por amigos en común? Quizás una coincidencia fortuita en Estambul, esa ciudad mágica que tantas historias ha visto nacer, o en alguna otra metrópolis cosmopolita. La verdad es que Can, al confirmarlo en vivo sin dar mayores detalles, dejó la puerta abierta a todas las especulaciones posibles. Y eso, amigos, es lo que más nos gusta, ¿no creen? Nos da material para imaginar, para debatir apasionadamente en los comentarios, para soñar con nuevas posibilidades y, quién sabe, quizás para vislumbrar el futuro. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron en cuestión de segundos. Los hashtags relacionados con Can y Demet, con Erkencikus y con el término reencuentro se posicionaron rápidamente en las tendencias mundiales. Los fans compartían clips de la transmisión, analizando cada segundo, cada gesto, cada inflexión en la voz de Can, buscando pistas ocultas en sus palabras. Los foros de discusión se llenaron de teorías creativas, de deseos fervientes, de nostalgia por aquellos días en los que Sanem y Can nos robaban las tardes. Es increíble ver cómo la conexión que se creó con esta pareja en la pantalla sigue tan viva, tan latente, después de tantos años. Demuestra el impacto profundo que tuvieron y la huella imborrable que dejaron en la industria, lo que es más importante, en el corazón de su audiencia. Pensemos también en el contexto de Can Yaman. Él es un personaje que sin duda genera muchísima atención mediática. Sus relaciones, sus proyectos profesionales, su vida personal, todo es objeto de interés para la prensa y para sus millones de seguidores. Cuando él decide confirmar algo así en vivo, es porque probablemente tiene un motivo, o quizás simplemente porque sintió que era el momento adecuado para compartirlo, para cerrar ciclos, o quizás para abrir nuevas puertas. Es una forma muy directa de comunicación con su base de fans, y este reencuentro, sin duda, ha sido un regalo inesperado y muy bienvenido para ellos. Ahora, la gran pregunta que resuena en la mente de todos, ¿podríamos estar ante algo más que un simple encuentro casual entre amigos? Los más optimistas, los eternos soñadores, ya están imaginando un posible proyecto juntos. ¿Una nueva serie que reviva esa química explosiva? ¿Una película que nos devuelva a la pantalla grande la magia de Can y Sanem? Si la conexión que tenían era tan fuerte, tan auténtica, ¿quién dice que no podrían revivirla, esta vez con la madurez y la experiencia que ambos han adquirido en sus exitosas carreras? Imaginen por un momento Can Yaman y Demet Özdemir protagonizando otra historia de amor, con la profundidad y la complejidad que solo el tiempo y la experiencia pueden aportar. Sería sin duda un bombazo mediático, un evento que paralizaría al mundo del entretenimiento. Si bien Can solo confirmó el reencuentro, la posibilidad, por remota que parezca, siempre está ahí para alimentar la fantasía de los fans. La industria del entretenimiento es un mundo de sorpresas constantes, y un regreso de esta magnitud, aunque parezca sacado de una novela, no sería del todo descabellado. Es importante recordar también la profesionalidad de ambos. Si bien su conexión en Erkencikus fue mágica y cautivadora, ambos son artistas dedicados a sus carreras, talentosos y comprometidos con su arte. Un reencuentro, ya sea personal o profesional, seguramente estaría marcado por el respeto mutuo, la admiración y el más alto grado de profesionalismo. Sin embargo, la emoción que genera la mera idea de verlos juntos de nuevo es innegable. Es esa chispa que prendió hace años y que sigue latente, esperando el momento oportuno para volver a brillar. En esta transmisión en vivo, Can Yaman no solo confirmó un reencuentro, sino que también reavivó una llama. Una llama de esperanza para los fans más acérrimos de Erkencikus, una llama de curiosidad para los seguidores de ambos artistas, y una llama de emoción pura para quienes disfrutan de las historias que trascienden la pantalla y dejan una marca imborrable en nuestras vidas. Es la prueba viviente de que algunas conexiones, una vez establecidas con tanta fuerza, dejan una huella que el tiempo no puede borrar. Y la conexión entre Can y Demet es, sin lugar a dudas, una de ellas. Podríamos preguntarnos también qué sucedió después de la confirmación. ¿Hubo más preguntas? Can se explayó un poco más sobre los detalles de este encuentro.
O quizás para mantener el aura de misterio que tanto nos intriga, prefirió dejarlo ahí, permitiendo que la imaginación de los fans hiciera el resto. Lo cierto es que en el vertiginoso mundo de las redes sociales y la comunicación instantánea, una sola frase puede desencadenar un torbellino de reacciones, y la confirmación de Khan sobre su reencuentro con Demet ha sido precisamente eso. Un fenómeno viral que sigue dando de qué hablar. Este tipo de noticias nos recuerdan la magia intrínseca del cine y la televisión. Como unos actores con su talento, su pasión y su entrega, logran crear personajes que se quedan con nosotros, que nos hacen sentir parte de sus historias, que nos acompañan en nuestro día a día. Y cuando esos actores además demuestran tener una conexión especial, una química que traspasa la pantalla, esa magia se multiplica exponencialmente. La confirmación de Khan es un guiño sincero a todos esos recuerdos, a todas esas tardes frente a la pantalla, soñando con que el amor de Khan y Sanem fuera real, que esa pareja tan perfecta existiera más allá de la ficción. Y es que, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen reencuentro? Ya sea en la vida real o en la ficción, estas historias nos inspiran, nos emocionan, nos hacen creer en las segundas oportunidades, en la fuerza de las conexiones humanas y en la posibilidad de que los finales felices existan. Y el reencuentro de Can Yaman y de Demet Özdemir, aunque sea solo una confirmación de un encuentro casual, tiene el poder de evocar todas esas emociones y sentimientos. Es un recordatorio de que a veces los sueños de los fans, aunque parezcan lejanos e inalcanzables, pueden tener un pequeño, pero significativo, atisbo de realidad. Así que, mis queridos amigos, lo que hemos visto y escuchado es una confirmación directa y sin rodeos por parte de Can Yaman. Un reencuentro con Demet Özdemir. Los detalles siguen siendo escasos, el misterio, delicioso y altamente intrigante, y la emoción, desbordante y contagiosa. Es una noticia que sin duda, pone una sonrisa en el rostro de muchos y reaviva la esperanza de ver a esta carismática pareja junta de nuevo, de alguna u otra forma, en el futuro. El tiempo dirá si este reencuentro es solo un saludo cordial entre colegas y amigos que compartieron una etapa importante de sus vidas, o si abre las puertas a nuevos proyectos, a futuras colaboraciones, o quizás a algo más íntimo. Lo que es seguro es que la noticia ha sido un regalo inesperado para los amantes de Erkenzikuş, y para quienes siguen de cerca la trayectoria de estos talentosos y queridos actores. En resumen, hemos analizado la emocionante noticia de la confirmación en vivo de Can Yaman sobre su reencuentro con Demet Özdemir. Hemos discutido el impacto sísmico que esto ha tenido en las redes sociales y la inmensa ilusión que genera en los fans de Erkenzikuş, esa comunidad tan apasionada. Hemos especulado con la alegría de quienes disfrutan de la fantasía, sobre las posibles circunstancias de este encuentro y la eterna esperanza de un futuro proyecto juntos que nos devuelva la magia a la pantalla. Y sobre todo hemos celebrado la conexión especial, esa chispa única, que esta pareja logró crear y que afortunadamente, sigue viva y vibrante en el corazón de su audiencia. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Ha sido un verdadero placer compartir esta noticia tan emocionante con ustedes, vibrar juntos con la expectativa y la alegría. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la confirmación de Can? ¿Creen que este reencuentro es solo el inicio de algo más grande? ¿Sueñan con un nuevo proyecto juntos? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. Y si disfrutaron de este contenido y quieren seguir recibiendo más noticias, análisis apasionados y un poco de chispa de la farándula, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con esos otros fans de Can y Demet que seguro estarán igual de emocionados que ustedes, corran la voz. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y noticias impactantes. Hasta pronto.